¿sí? Pero aún en la tribulación, aún en los tiempos de dificultad, darle gloria, darle gracias a Dios, esa es la parte difícil, porque cuando hay algo bueno que nos pasó, ahí cualquiera da gracias, se ríe, se goza, pero en el tiempo de la tribulación es donde, como leímos en el Salmos 40, debemos de permanecer con nuestra confianza en Dios. Y fíjate que hoy te voy a compartir un tema muy, muy bonito. En lo personal creo que es muy lindo. Hay palabras que son amargas, como dice Juan, ¿no? Cuando comió aquel pergamino que Dios le había dado, que al principio le fue dulce, pero conforme fue pasando ya se sintió amargo. Y hay palabras amargas y hay palabras dulces, mi hermano, pero hoy es una palabra dulce. Y hoy te voy a hablar sobre el cambio de nombre. El cambio de nombre, y lo tomé como por señal para los que vinieron el martes a la oración. Tocamos un poco de ese tema sobre el cambio de nombre. Y esta enseñanza yo la tengo aún anotada entre los temas que Dios me ha entregado y a desarrollar, que cada cierto tiempo me dice, hoy vas a hablar de esto, hoy vas a hablar de esto otro. Y ya se dio el momento, mi hermano, de que te hable sobre el cambio de nombre. Y te decía que es una palabra dulce, ¿por qué? Porque cuando Dios nos cambia el nombre, ahí nos da una revelación de su propósito, del propósito que Él tiene para nosotros, de la asignación en la que Él nos ha encomendado, la asignación en la que Él nos encomienda. Y también, mi hermano, se habla también de un nivel espiritual superior al que estábamos. Es una señal que podemos notar que es de referencia de que ya el viejo hombre quedó atrás y ahora viene un nuevo hombre. Cuando digo hombre me refiero a hombres y mujeres. Aclara ese punto. Y mi hermano, vamos a empezar por Abraham, porque ahí fue algo tan notorio de cómo pasó de ser Abraham a Abraham. Se le fue cambiado el nombre. Génesis capítulo 17, versículo 1. Del 1 al 8. Y quiero que pongas especial atención también en la manera en que está escrita el nombre de Abraham ahí en el primer versículo. La palabra de Dios dice así: era Abraham, ven cómo está escrito, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén, gloria a Dios, mi hermano. Y ahí podemos notar no solamente el cambio en la pronunciación del nombre Abraham, sino también se le extendió de ser un nombre corto, mi hermano, ahora se le había agregado letras. Y eso no solamente cambió en lo físico, en lo visible, en la manera que Abraham iba a escribir su nombre, sino también cambió la asignación que le estaba dando Dios, que le dijo que le iba a ser padre de multitudes, de muchedumbre de gentes, le dijo. Y para eso también quiero que notes, investigué qué significa Abraham con el nombre corto, sin H, y este significa padre exaltado. Y en cambio Abraham ya significa padre de multitudes, o en esta versión de la Reina Valera dice padre de muchedumbres de gentes.
Eso es lo que significa Abraham. Cambió el significado, cambió su asignación. Fue engrandado, mi hermano, no solamente al escribirlo, sino en la asignación que Dios le estaba encomendando ahora. Le decía que iba a poseer la tierra en la que habitaba, y no solamente él, sino que toda su descendencia. Le estaba entregando algo tan grande en las manos de Abraham, mi hermano. Era una asignación tremenda, sin dimensiones, digamos, porque también dice que de él iban a salir reyes. Imagínate. Y mi hermano, pero no se lo entregó antes de cambiarle el nombre. Tuvo que haber un cambio de nombre para que hubiera un cambio de asignación. Y también se está hablando de un nuevo pacto que Jehová estaba haciendo con Abraham. Un nuevo pacto. ¿Te estás dando cuenta de lo que representa el cambio de nombre, mi hermano? No es cualquier cosa, es necesario, es preciso, y tú lo debes de anhelar. Te decía que viene el 2026, pero no va a ser un año más, mi hermano. Va a ser un año donde vamos a ver la mano poderosa de Dios. Que sea un año en el que tú vas a crecer aún más. He visto el crecimiento de muchos de ustedes, y la gloria sea para Dios. Pero Dios no quiere que te quedes ahí, quiere que crezcas aún más, mi hermano. Quiere hacer un nuevo pacto contigo este 2026. Quiere engrandar tu nombre, no de letras, sino de asignación. Que lo que puso en ti en el 2025, viene un renuevo ahora para este 2026. No es lo mismo que se te encomendó o asignó en este año. He aquí que dice que las cosas viejas pasaron, Él las hace nuevas. Si te gustó lo que hizo contigo este 2025, ahora imagínate lo que te va a entregar este 2026. Y mi hermano, hablando de esto, yo me acordaba de mi padre, porque hace unos días él cumplió años, el 6 de diciembre para ser exactos. Él cumplió años y yo le mandé una bendición escrita, ¿no? Una felicitación. Y le recordaba: Padre, Dios ha sido muy bueno contigo este año. En el 2024, mi hermano, a finales del 2024, se reencontró con mi hermana después de tantos años. Tuvo la bendición de ver nacer a su primer nieto. No del primer nieto que haya sido, sino del primer nieto que él vio nacer y sostener en sus brazos. Imagínate, de ahí una gran bendición, ¿no? Los que ya son abuelos, ¿cómo se sintió? Hasta creo que lo disfrutaron más que cuando nacieron sus hijos, porque pues ya, si las que fueron cesáreas, pues ya no andaban con su cesárea, no lo pudieron abrazar con fuerza. Y mi hermano, ahora este 2025, ¿quién se imaginaría que Dios le iba a permitir que mi hermana ahora se encontrara en el mismo país que él? Y ya estuviera a unos casas, horas, kilómetros de distancia de él. Y le digo: Padre, Dios ha sido muy bueno contigo. Por si no lo había notado, pero yo sentí que debía decírselo. Y dice: sí, ha sido muy bueno. Y le digo: ¿quién diría que ibas a tener a tu hija ahí cerca? Y me dice: sí. Ahora imagínate lo que Dios tiene para ti este 2026, papá. Y yo quiero que eso también se sembre en tu corazón, mi hermano, porque yo tengo muy en cuenta que dice que cuando los he de exhortar, los haga como a padres, los que son mayores que yo. Entonces, mis hermanos, siéntete con esa bendición de que el 2026 Dios está preparando algo mayor que tú siquiera pudieras pensar. Hablando con él en la tarde, me decía: yo me acuerdo que cuando se iba a aliviar tu hermana, yo le decía a Javier, a mi cuñado: ¿y ya pensaste dónde se va a aliviar tu esposa?
Y Javier me dijo, en Monterrey. Pero nosotros estábamos ideando una manera en que pudiera aliviarse a Cádiz. Pero la verdad ni siquiera nos imaginamos lo que Dios iba a hacer. Y apuesto, mi hermano, quiero pensar que a lo mejor tú igual ni te imaginas lo que Dios quiere hacer contigo en el 2026. Porque sus planes son aún mejores que los nuestros. Son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Y quiero que ese anhelo de esas cosas mayores se siembra en tu corazón en este día, mi hermano. Que lo que te entregó el 2025, darle gracias a Dios. No sé cómo vayas con tus declaraciones también. Pero, mi hermano, yo quiero que pienses en qué cosas quieres darle gracias a Dios que te entregó este año. Porque por ahí vamos a empezar, por dar gracias de lo que nos dio este año. Amén. Y que pienses de una vez y que se vaya sembrando en tu corazón ese anhelo de un nuevo pacto en el 2026. Cosas mayores verán mis ojos en el nombre de Dios. Decláralo, mi hermano. Amén. Yo me imagino, no me imagino, está escrito, que Abraham, cuando le dijeron que le iban a hacer un hijo a sus 99 años, creo que 99 años dice, ¿no? Él dice que se rió, se postró y se empezó a reír. ¿Y eso qué significaba? Que él ni siquiera ya, a lo mejor ya daba por hecho que ya no iba a poder tener hijos. Que ya no iba a poder tener descendencia. Y al momento que recibe ese mensaje, ¿cómo lo toma él? Para él le cayó de sorpresa. Y a lo mejor para ti te caiga de sorpresa que te diga que Dios tiene planes aún mayores en el 2026. Pero créelo, mi hermano, tómalo, porque la palabra que Dios te ha entregado, así como la entregó, así Él lo va a hacer. Y fíjate que en muchas ocasiones, aunque tú no lo creas, mi hermano, pasan por su misericordia, no por nuestras oraciones, no porque le hayamos pedido, creído, sino por su misericordia, porque la misericordia de Dios es grande. Amén. Y ahora vamos a ver el caso de Sarai, que fue ahora llamada Sara. La esposa de Abraham, de ser llamada Sarai, cambió a ser llamada ahora Sara. En Génesis 17:15, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Y qué quiere decir Sarai? Sarai, mi hermano, significa mi princesa. Dios le estaba pidiendo a Abraham que ya no la llamara mi princesa. Le iba a cambiar la manera en que le iba a hablar. No sé si recuerdas cómo te decía cuando eran novios tu esposo y tú. A lo mejor te llamaba por tu nombre. Pero cuando ya se casaron, ya te empezó a decir, no sé, mi amor, cariño, gorda, hija, gorda, flaca, chaparra, etcétera, etcétera. Y cambió, mi hermano, cambió. Eso habla también de una intimidad, de que hay una confianza mayor, de que hay una intimidad, algo más profundo, mi hermano. Y ahí Jehová le está diciendo ahora cómo le va a llamar a Abraham, a la que era llamada Sarai. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo le va a llamar a Sarai? Ahora Sara, ¿no? ¿Y qué significa Sara? Sara significa madre de naciones. Y ahora Abraham, ¿cómo dice que significaba? Padre de multitudes o de muchedumbre de gentes. Tenían que caminar bajo la misma asignación. Tenían que llevar el mismo, no el mismo nombre, pero sí la misma asignación y significado de su nombre, imagínate. Porque lo iban a compartir, porque ¿de dónde iban a salir esas multitudes? Del vientre de Sara, ahora llamada Sara. ¿Estás notando eso? ¿Cuán importante es el cambio de nombre, mi hermano?
Porque a lo mejor tú piensas que te llamas Minerva, o que te llamas Allison, o que me llamo Karina, pero no, Dios tiene un nombre aún más profundo, más íntimo, más cercano para ti, adelante de Él. Amén. Estamos aquí. Amén. Porque no los escucho. Amén. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendiciere y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Mira, aquí viene. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Le está hablando Dios, mi hermano. Le está hablando Dios, el que lo ha sostenido toda su vida, al que ha decidido creer, pero en eso no le creía. Hay cosas que quizás tú no crees todavía que Dios te las puede dar. Y eso va a venir después del cambio de nombre, mi hermano, después del cambio de asignación. Imagínate, tiene que haber un cambio de nombre. Todavía había incredulidad en Abraham y también la había en Sarai hasta ese momento. Porque también cuando le dicen a ella se rió. Imagínate. ¿Qué cosas? Hay cosas que a lo mejor en este 2025 no creíste, más porque no las viste cumplidas. Pero no sabes si Dios las tenía reservadas para ti para el 2026, cuando más lo vas a necesitar. En el momento justo, en el tiempo perfecto de Dios, mi hermano. Por eso necesitas creer esta palabra. Tómala, recíbela, hazla tuya. No la guardes, pero escríbela en tu corazón. Amén. Y aquí estaba ahora Abraham tomando esta palabra con incredulidad, pero haciendo reverencia a Dios. Tú, mi hermano, haz lo propio, que de lo imposible Dios se encarga. Amén. Ahora vamos más adelante. En Juan capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí está hablando del apóstol Pedro, mi hermano, que antes de ser llamado Pedro, todos lo conocían como Simón. Leemos la palabra y viene Simón Pedro, pero llega un punto donde la Biblia lo empieza a decir Pedro. Y Pedro, ¿qué significa Pedro? Ahí mismo nos da su significado, que significa piedra, roca. Eso es lo que significa Pedro. Pedro significa roca. Amén. Y aquí estaba este apóstol, mi hermano, recibiendo su nombre, su nuevo nombre, y estaba recibiendo también su asignación, porque en su nombre venía la asignación. ¿Cómo sabemos esto? Porque más adelante Jesús le dice a Pedro que él iba a ser la roca en la que iba a cimentar su iglesia. Imagínate, recibe su nombre, pero también recibe su asignación. Entonces, cuando recibimos nuestro nombre, estamos recibiendo también la asignación, la revelación de la asignación que Dios nos ha dado. Por eso es necesario, mi hermano. Y volvemos a notar eso, el cambio de nombre. Ahora vamos a regresar en el Antiguo Testamento, en Génesis 32, 28. En este capítulo, Dios nos está hablando de cuando Jacob
se confronta con un ángel. Otros dicen que se confrontó con Dios mismo. Otras traducciones. En el 28 le dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Le dijo que ahora no iba a ser llamado Jacob, sino Israel, porque había luchado con Dios y con los hombres. ¿Por qué le dijo esto, mi hermano? Porque Jacob desde pequeño venía batallando. Recordemos que incluso en el vientre de su madre había confrontaciones con su hermano. Y aún ya naciendo, en el nacimiento, él se aferra al talón de su hermano. Por eso recibe ese nombre, Jacob, que significa el que se aferra al talón. Hay también quien le da el significado del engañador o usurpador. Y este Jacob nace aferrado al talón de su hermano. Nacen en el vientre, se están peleando, nacen y se están peleando. Y fue todo una travesía, una confrontación la que él tuvo, una lucha que tuvo con los hombres, empezando por su hermano. Recordemos también su historia de Labán, su suegro, que le cambiaba el salario y de alguna manera se aprovechaba de él. También era mal visto por sus cuñados, que pensaban que él se estaba quedando con toda la herencia de su padre. Y es una lucha tremenda, mi hermano, que Jacob tiene. Eso te estoy hablando antes, porque después de ser llamado ahora Israel, de recibir ese nombre de Israel, cambia la asignación, mi hermano. Cambia la asignación. Y recordemos que de él vinieron las 12 tribus, que Dios habla en la palabra. Y cómo se expande su descendencia, sus generaciones, mi hermano. Ahora, ¿qué significa Israel? Significa el que lucha con Dios. Eso significa Israel. De ser llamado el que se aferra al talón, de ser llamado el usurpador, el engañador, ahora se llamaba el que lucha con Dios. Imagínate. Y recordemos también que no solamente fue una lucha, mi hermano, de donde salió limpio y sin detalles. Dice que quedó lesionado de la cadera, hasta cojeaba. Hubo vestigios de una batalla, hubo muestras de que hubo una lucha. Notas que muchas veces tu cambio de nombre va a venir después de atravesar un momento difícil, una lucha, una batalla. De Abraham no fue después de una batalla, pero de Jacob sí. Y de ser llamado Jacob, ahora pasó a ser llamado Israel. Imagínate, después de una batalla puede venir tu cambio de nombre, mi hermano. Y debemos de estar atentos a ese cambio de nombre, a esa nueva asignación, a ese nuevo pacto. Por el contrario, igual de Pedro, vino su cambio de nombre cuando conoció a Jesús. Muchos, en cuanto reciben a Jesús, luego reciben su asignación. Como me contaba una pastora, dice, ella lo dijo de esta manera: mis padres no estuvieron mucho tiempo en la banca, Dios luego los empezó a usar. Así se refirió a ella, pues. Y sí, porque muchas veces no llevas mucho tiempo de ser cristiano o de estar en Cristo y Dios ya te da tu asignación y te empieza a usar. Eso también me pasó a mí y a mi esposo. Pero contigo puede ser diferente. Como con Jacob, que fue después de una batalla. Génesis 41. El versículo 44 al 45. Si ya lo tienes, dígame. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto.
Y llamó Faraón el nombre de José Zapnap-Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahí estamos leyendo sobre esta nueva asignación que a José le habían dado. A él, recordemos que lo sacaron de la cárcel, lo llevan a la presencia del faraón para que le revelara su sueño, algo que nadie más pudo hacer. Y después de que José le revelara el sueño al faraón, se sintió tan agradecido que Faraón dice que le cambió el nombre y le dio una asignación. Dice que nadie iba a alzar su mano. Dice: sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Nadie iba a hacer nada sin que José lo permitiera. Imagínate lo que le estaba entregando en ese momento el faraón visiblemente a José. Y digo visiblemente, hermano, porque ¿quién pone el querer como el hacer? Dios, mi hermano. Dios estaba permitiendo eso. Dios estaba tocando el corazón del faraón para que él tomara esta decisión tan importante. Le estaba entregando lo que había perdido José, le estaba restituyendo todos esos años de menosprecio, todos esos años de sufrimiento, de estar lejos de su familia, de ser agredido por sus propios hermanos, de ser acusado de algo injusto. Pero en este tiempo ya no iba a ser llamado José. Faraón le cambió el nombre. Hubo un cambio de nombre, mi hermano. Y yo recuerdo aquí, te pongo el ejemplo de una pastora. Esta pastora dice que en su país la conocían como Marayi. Pero cuando ella llega a Estados Unidos, iba a ser la primera vez que se iba a presentar en Estados Unidos, le dijeron: ¿cómo te presento? Y decía ella, pues ella creía que le iban a presentar así como se llamaba en su país, pues, porque salió huyendo de su país porque fueron perseguidos. Entonces Dios le entrega una nueva tierra, pero también le andaba dando una nueva asignación. ¿Y qué pasa? Que dice que su pastor le dijo que la presentaran como Lisney Defon, y ahí empieza ella a adoptar ese nombre, Lisney Defon. Y ella dice: al principio yo me preocupaba porque la gente ya me conocía como Marayi. Pero ¿qué pasa? Llega este nuevo tiempo donde Dios le cambia el nombre, porque no fue el apóstol que le dijeron con qué nombre la presentamos, sino es Dios. Así en este caso de José, no era el faraón, era Dios cambiándole de nombre para la asignación que él iba a llevar a cabo. ¿Y qué pasa? Ahora le cambian el nombre y la empiezan a conocer, y creo yo que la conocen más aún que cuando estaba en su país. Imagínate, te pongo un ejemplo actual y el ejemplo de José, que a veces va a venir un cambio de nombre a través de alguien, pero no es ese alguien, sino es Dios obrando. Dile que está a tu lado, se acerca tu cambio de nombre. Ahora vamos a ver el caso de Pablo, mis hermanos, ese caso de Pablo. Para eso vamos a ir a Hechos capítulo 13, versículo 9. En el 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijado en él los ojos. Ahí ya está revelando el nombre de Saulo, que también es llamado Pablo, dice. Ahí lo está reconociendo, esos dos nombres, de Saulo a Pablo. Pero fíjate que el apóstol Pablo, él adopta estos dos nombres. Hay partes donde dice Saulo, otros dice Pablo. ¿Pero por qué? Porque dice que Saulo era su nombre judío y Pablo es su nombre romano. Y él es, en los apóstoles, en la asignación que Dios le da, es predicarle a los gentiles.
Pablo era su nombre gentil y Saulo era su nombre judío. Cuando iba a ir con los judíos utilizaba el Saulo. Cuando iba con los gentiles iba usando el Pablo. Y mi hermano, puede ser confuso para ti, pero en ese tiempo era tan necesario. Investigando dice que el cambio de nombre era como una costumbre que había, una costumbre necesaria, dice. Y que antes el cambio de nombre se veían con mayor fluidez, o era algo necesario cuando alguien adoptaba a alguien, porque eso aseguraba su descendencia. Y mi hermano, nosotros fuimos hijos adoptados. Somos hijos adoptados, pero somos hijos y tenemos los mismos derechos. Imagínate. Y como ya perteneces a Cristo, como ya perteneces a Él y eres propiedad de Él, también te pertenece un nuevo nombre que va a asegurar tu herencia, tu descendencia. ¿Qué decía? Que antes, en la cultura judía, cuando se adoptaba a alguien, tenían que cambiarle el nombre, porque todo se va a poner a nombre de esa persona. Incluso las leyes ahorita del hombre, mi hermano. Cuando tú adoptas a alguien, la otra vez te hablaba sobre la adopción, cuando tú adoptas a alguien, ese niño o esa niña va a tener los mismos derechos que tu hijo natural, o sea, el hijo que nació de ti. Va a tener los mismos derechos, no hay diferencia entre uno u otro. Y va a llevar ahora tus apellidos. Antes no se usaban apellidos, Antes lo que importaba era el nombre. Por eso cuando se lee la Biblia tiene que entenderse el concepto de antes. Y un ejemplo claro, la otra vez les decía, Dios dice la lámpara, pero si fuera escrita en este tiempo dijera el foco, ¿no? Ajá. Entonces, mi hermano, a eso hace referencia del cambio de nombre. Antes no se llamaban por apellido, sino por nombre. El nombre era lo más importante, mi hermano. Ahora tu nombre es importante. No me imagino a tu madre pensando, rascándose la cabeza, desde el momento en que supo que estaba embarazada, pensar en cómo te iba a llamar. Pero sí, mi hermano, hay casos, por ejemplo, cuando estaba yo haciendo mi servicio ahí en Zagarpa, llegaban un montón de documentos de comunidades. Y entre ellos venían los documentos de una señora que se llamaba Abstinencia y otro que se llamaba Pantoleón. Yo no había escuchado esos nombres, hasta ese momento yo lo escuché. Y son cosas tan difíciles de asumir naturalmente, pero pasan, mi hermano. Una cosa es el nombre que te puso tu mamá y tu papá, o tu mamá porque convenció a tu papá, y otra el que Dios tiene para ti. Amén. Y yo quiero que procures ese nombre que Dios te ha dado. Saulo significaba pedido o rogado, y ese es un nombre judío. Y Pablo significa pequeño, y es un nombre romano. Pequeño, ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué ese nombre decidió usar el apóstol? Porque él siempre decía o se describía, si soy el más pequeño de todos los apóstoles. Así se describía. Y porque fue el apóstol que viene escrito en la palabra que fue el último en mencionarse. Y fue al que se le había dado la asignación también de predicarle a los gentiles. Encaminado a esto, entonces yo anoté, asume el nombre de Pablo cuando empieza a predicar a los gentiles. Cuando él cree la asignación que Dios le dio, cuando él toma su asignación, la nueva asignación que le había dado, se empieza ahora a llamar Pablo. Y pequeño, ¿por qué? Porque va al pueblo gentil. También unos dicen que Pablo describe la humildad con la que él se refería a las personas. Resumido, el cambio de nombre es también un cambio de asignación.
representa un crecimiento espiritual, representa también un cambio de identidad. El viejo hombre murió, el nuevo hombre está naciendo. Como el hijo adoptado, cuando es adoptado, ahora asume los apellidos del nuevo padre, de los nuevos padres. Así nosotros tomamos un nuevo nombre, mi hermano. Nos es asignado un nuevo nombre y en el nombre Dios especifica nuestra asignación. Y hay muchas cosas que vienen en la Biblia que nosotros a veces pasamos por alto. Pero eso, mi hermano, yo quiero que el día de hoy anheles tu cambio de nombre. Si no lo has recibido, si no lo has escuchado de la voz del Señor, te invito a que lo anheles. Hay nombres, como les decía el martes, que deben de ser cancelados, porque eso no los representa, porque Dios tiene planes aún mayores de los que pudieron ver nuestros padres. Amén. Como la señora que le pusieron abstinencia, imagínate. Y como había una señora que le pusieron María, porque se lo pusieron con la intención de que se quedara virgen, pues inmaculada. Y la señora no entendía, ya era grande y no entendía cómo no podía casarse. Y pues hubo que haber un cancelamiento de su nombre. O otra que dice que pues había estado con muchos varones y ninguna la tomaba en serio. Cuando dice su nombre, pues resulta que se llamaba Dalila. Entonces son nombres, mi hermano, que nuestros padres nos pusieron porque les gustaba, porque lo vieron en la novela, porque así se llamaba el tío, porque cosas así. Pero Dios tiene un nombre especial para ti, que va de acuerdo con su propósito, que va de acuerdo con su asignación. Amén. Y hoy te invito a que te pongas de pie, vamos a anhelar ese cambio de nombre.